Estamos con Paulina Soto. Ella es docente, investigadora chilena y además fue viceministra de Patrimonio del Ministerio de Cultura de Chile. Quería preguntarte precisamente por ese lugar que ocupaste en la gestión pública, que de alguna forma se conecta con la aparición, la aprobación de la Carta Cultural Iberoamericana en 2006. Hay todo un influjo de lo iberoamericano que determina y crea también un marco, si quieres, de aplicación, ¿no?, para las políticas culturales de nuestros países. Y quería que pensaras o recordaras cómo marcó, determinó este documento lo que en ese momento gestionabas desde el ministerio. Mira, mi primer ingreso al aparato público con mucha resistencia de mi alma anarquista fue con Claudio Girolamo Carlini, que fue nuestro primer ministro, aun cuando esa figura institucional no existía. Yo tuve el privilegio de acompañarlo mucho en las redes de trabajo internacional, y él era un líder, mucho más que un ministro o un jefe, ¿no? Y ese liderazgo de un artista gestor, que no ha sido el único en América Latina y que fue contemporáneo al de Hugo Achúcar, por ejemplo, acá, influyó mucho en la manera en que yo sentí libertad para generar proyectos desde una vehemencia juvenil, porque era bastante joven. Yo no teníamos muchos recursos, te estoy contando cosas de contexto, pero teníamos muchísima ansia de estar en la oportunidad histórica de generar conocimiento y producción de data pertinente a lo que diagnosticábamos que teníamos que hacer a partir de, por ejemplo, la ciudadanía cultural y sus proyectos emblemáticos, que en ese gobierno de Claudio Girolamo fueron la Cartografía Cultural de Chile y los Cabildos Culturales. Esos dos proyectos sintetizaban un enfoque de derechos que hasta ese momento se sostenía fundamentalmente en DESC, en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Yo tenía formación de pregrado en leyes, tenía formación en historia y tenía puras otras de formaciones en millones de disciplinas curioseables. Entonces, yo creo que la carta en sus antecedentes tiene dos momentos que son, te voy a contar cosas como más de carácter testimonial, digamos, porque creo que son pertinentes a aquello que Alphonse Martinel llama la comunidad de afectos, que es la que de alguna manera explica procesos de empuje donde hay complicidad y que no están ni van a estar nunca en los documentos escritos, ¿no? Están en este tipo de relatos en la oralidad. Dos cosas fueron súper importantes. Uno, que teníamos entonces en mente actuar con base en data, es decir, no seguir esa inercia que por décadas tenía el sector cultural ya marginal y que dependían de las autoridades de turno. ¿No? No, necesitamos diagnosticar, necesitamos tener datos, necesitamos argumentar por qué vamos a ir en esa dirección y no en otra, primero. Segundo, teníamos un marco jurídico absolutamente desconocido, que era estos derechos de segunda generación subdesarrollados y que no conocía nadie y sigue sin conocer nadie en la mayoría de las comunidades no especializadas, ¿no? Que son los derechos económicos, sociales y culturales. Y luego teníamos esta voluntad de actuar no solamente con soledad, sino que también con esta comunidad de afectos que nos daba la confianza y la tranquilidad de que había un pensamiento ético también. Piensa tú que estamos en el segundo lustro de los 90, comienzo de las transiciones, consolidación de las transiciones, caída del muro de Berlín, terremoto grado 8,5, somos telúricos los chilenos. Entonces hay ahí una necesidad de afirmarte de ciertas cosas que tenían fortaleza. En ese contexto yo conozco a Jesús Prieto en el primer evento académico político internacional al que me envían, yo muy pequeña,
Y entonces le digo, yo creo que ustedes no deben mirar a Europa, tienen que mirar a América Latina, los españoles. No sé qué están haciendo mirando a Europa. Súper convencida, absolutamente convencida de aquello. Entonces, el segundo hito, bueno, obviamente iniciamos un diálogo ya en formato más profesional. ¿Y tú qué crees que podríamos, etcétera, hacer? Bueno, yo creo que hay que dar un paso más allá de desk. Creo que hay que hacer un zoom a derechos culturales, carecemos de eso. Y vamos viendo, ¿no? Porque vamos a tener que navegar junto con la corriente de cultura para el desarrollo y una mirada mucho más instrumental. La cultura como recurso, George Udis estaba ahí describiendo muy bien ese momento. Y el segundo y último evento que te quiero contar que explica las condiciones previas a la generación de la carta es que Fernando Vicario me llama por teléfono y me dice, mira, estamos con el seminario Cultura la tercera cara de la moneda en Bogotá y necesito que convenzas y busques que la agenda de Claudio Girolamo esté presente porque él dejó una muy importante huella en una de las cumbres importantes que no se suelen citar, la de Estocolmo del 98, porque presentó su ponencia, su discurso sobre ciudadanía cultural y está todo el mundo ahí expectante y queremos que esta línea más economicista que están empujando, ya sabemos, FMI, en fin, ¿no? Banco Mundial, tenga este otro equilibrio y enfoque. Y así lo hicimos y por lo tanto se refuerza una mirada equilibrada, en mi opinión, y en ese evento, la tercera cara de la moneda, le muestran el borrador de un trabajo que venía ya haciendo Jesús Prieto y sus colegas, y es de Girolamo el que dice, esto tiene que convertirse en una carta, en algo que circule lo más masivamente y consolide la idea del enfoque de derechos. Así que ese es un poco el contexto local de la comunidad de efectos y obviamente el contexto internacional en que marchábamos con mucha convicción, creo yo. Fue un periodo de mucha convicción. Yo creo, Pauli, que ha sido quizá una de las investigadoras, pero también gestora de lo público, que más ha entendido qué es la cooperación en Iberoamérica y para qué sirve, ¿no? En algún momento te pregunté también por la cooperación y las relaciones de poder que están en la estructura de la cooperación. Hay debates hoy que hablan de una decolonización de la cooperación. Es complejo, ¿no? Porque, bueno, están mediando recursos, están mediando relaciones geopolíticas que se escapan de las manos, pero la cooperación tiene también agujeros, o podríamos decir es multinivel, ¿no? No se queda solamente en la gran estructura, el gran documento, sino que hay otras redes que se diseminan en distintos espacios y que la cooperación actúa de otro modo produciendo efectos que, bueno, producen estos documentos, ¿no? Así que, ¿cómo has pensado tú la cooperación? Bueno, como un concepto, por un lado, en Iberoamérica, pero por otro lado también la cooperación que desde las distintas agencias se producen a partir de esta doble vía de relación, ¿no? O sea, lo primero que hay que decir es que la cooperación se funda sobre la base de una cierta, vamos a decirlo psicológicamente, bienvenido Freud, pero cierta culpa de las metrópolis respecto de las excolonias, cuando todavía no existía ni de cerca esta corriente de la decolonización y de los estudios culturales, ¿no? Además en Latinoamérica en particular y en los sures de Estados Unidos. Por lo tanto, hay una matriz que sigue rigiendo hasta el día de hoy, bastante rígida, la cooperación en su dimensión diplomática. Y eso probablemente no lo vamos a cambiar porque no es decimonónico, es mucho más atrás en el tiempo la tradición de donde proviene esta aproximación o este acercamiento entre aquellos que han dirimido, digamos, sus pertenencias territoriales y de poder literalmente con guerras.
Entonces nadie va a retroceder en este ser expertos en formas que el mundo diplomático encarna. ¿De acuerdo? Entonces la cooperación va a seguir conviviendo con eso. Y creo que es importante decirlo, ¿no? Luego hay otro grupo, digamos, de movilización de la cooperación, y ahora voy a usar algunos ejemplos de otras redes que están geopolíticamente fuera del espacio cultural iberoamericano, simplemente para hacer los contrapuntos o las diferencias. Pero hay una otra argolla, por decirlo de alguna manera, de la cooperación, que es la de las autoridades de turno, que suelen ser representaciones que, como acabo de decirlo, se turnan la administración de los espacios de la cooperación y pueden incidir, ¿no es cierto?, y hacer agency con base en los énfasis que su propio país les puede estar solicitando, los perfiles del liderazgo, las tradiciones de participación en la cooperación. Entonces también hay una especie de mundo político coyuntural que rige a la cooperación con ciertas normas y reglas que yo diría que son bastante de la élite de la política, en jerga Hannah Arendt, ¿no? Entonces pertenecen a una especie de grupo que hoy día tiene más especialistas en cultura, pero que en sus comienzos en la cooperación no los tenía. Y ya vemos todos los otros que somos, como tú o como yo, que somos los especialistas, los cooperantes, sabedores, que les insumamos a estos otros dos grupos del qué hay que decir, qué es para dónde podemos ir, pero que no tomamos decisiones, ¿no? Entonces, en mi opinión, es el espacio de la cooperación más libre y más nutritivo en términos de... Entonces, hubo una coyuntura también en este periodo que me preguntabas en la primera parte, que es donde hay una excepción de un sujeto que es designado como jefe de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que es Alphonse Martinel, con el que veníamos trabajando más bien en la línea de formación y profesionalización de gestores culturales en ambos lados del Atlántico. Entonces, Alphonse tenía formación de gestor cultural de la base hacia arriba, o sea, un hombre que se había formado en Interarts, con colegas que venían de tradiciones autonomistas españolas, educación popular, narrativa, relato de los territorios populares orales en España, en fin, o sea, había ahí son admiradores de Paulo Freire, o sea, además tienen un vínculo con América Latina que no tiene ni un poquito de colonia, de percepción de colonia, al contrario, ellos tienen una gran admiración por muchas de las producciones latinoamericanas. Y esa coyuntura, en el caso de la cooperación iberoamericana, va a marcar una diferencia radical. Entonces, el team Martinel y Fernando, que viene también de una militancia en la cooperación del Convenio Andrés Bello, que se conoce perfectamente las agendas de economía de la cultura, pero que está en Bogotá, se va de jefe de gabinete de Alphonse a la ESI, y esa particular situación genera documentos que van a cambiar, en mi opinión, para siempre la noción misma de la cooperación unilateral, paternalista, absolutamente centrada en el eventismo, que era lo que caracterizaba esa cooperación. Entonces están todos los documentos, no te voy a dar la lata con eso, tú eres una investigadora también, pero todas esas líneas que van a decolonizar, podríamos decirlo en jerga de esta idea de mantener influjos muy inútiles finalmente, ¿no?, de la cooperación, se van a modificar porque además los propios receptores de ese mensaje, de ese enfoque, de ese marco que da
la administración de Alfonso Martinel, son muy bien acogidos en espacios como los centros culturales de España en todos nuestros países, los centros de formación técnica. Entonces tú tienes ahí un ejército de cooperantes que vienen, muchos de la diplomacia, otros de estas rotativas de cargos que se van distribuyendo y, en fin, saben que van a estar en un lugar como el modelo de las misiones circulares jesuitas, digamos, que son un ejército de gente muy calificada en gestión cultural, pero que los van rotando. Y luego aquellos que veníamos trabajando en profesionalización y que nos pareció del todo pertinente este nuevo enfoque de la cooperación. Entonces yo sostengo que que el espacio cultural iberoamericano, la propia CEGIP, por ejemplo, es hija de ese potente influjo, digamos, de un marco completamente distinto de la comprensión de criterios como la producción de agenda con actores locales, la reciprocidad, o sea, valores que marcan una diferencia abismal respecto de lo que se entendía por la cooperación antes de eso. Qué buena reseña, Pauli. Hemos entendido también tu punto de vista sobre la cooperación. Ahora quería preguntarte sobre el momento actual de la Carta Cultural, que es el proceso de actualización que estamos debatiendo en estos días. Ha pasado día y medio de discusiones, de mesas. Yo quisiera que recogieras 3 puntos centrales que para ti deben estar en la carta como una urgencia de políticas culturales. A mí me gusta más pensarlo en el presente, ¿no? Para hoy, para actuar hoy, para cuidar hoy, para sostener hoy, que en un futuro que todavía es una abstracción, ¿no? Prefiero pensar en esos desafíos de ahora. Mm, En el presente yo sueño y soy hija también de ese perfil de viejos preciosos con los que tuve el privilegio de formarme muy, muy chiquita y por lo tanto no voy a renunciar a soñar. Yo creo que lo primero es la centralidad del diálogo interespecie, es decir, una superación del antropoceno bajo el riesgo de replicar el enfoque de el miedo a las máquinas y entonces reafirmar en una posición que nos perdería de toda la riqueza del debate que hemos sostenido en muchos años, pero fundamentalmente diría yo con los nuevos constitucionalismos latinoamericanos, que es que no está centrado exclusivamente en el ser humano. O sea, a mí me parece que el enfoque que debe estar no es la centralidad humana, sino la centralidad interespecie. Es decir, la cultura debe tener una palabra que decir en relación a la protección de la biodiversidad, de la bioética, y eso no es solo cuidarnos nosotros. ¿Ya? Yo creo que ahí yo sueño con que eso se puede instalar de una manera que tiene además jurisprudencia y que tiene articulado suficiente en varias constituciones de nuestro continente, que están vigentes, que son de los años 90, de la década de los 90, por lo tanto han tenido bajadas, tú lo sabes muy bien como ecuatoriana, en proyectos, o sea, las consecuencias de ese enfoque del buen vivir, es decir, de la preocupación de todos los seres sintientes en un territorio, han parido, por ejemplo, universidades de ciencias biológicas en la selva, ¿o no? No solo el modelo de las artes o de la educación, que son ya antiguos, digamos, en la tradición de las políticas culturales, ¿no? Esa novedad proviene de ese enfoque integral de una protección que no se sitúa en la defensa del ser humano como superior al resto de las especies. Y creo que ese enfoque tenemos que buscar la manera de acogerlo y en la actualización de la carta yo
haré lo posible porque eso ocurra. Lo segundo, creo que esta carta tiene una deuda gigantesca, no porque no haya sido súper adelantada, con una corriente que también creo que ahí en este caso no es territorial, no tiene que ver con América Latina únicamente, y que es la convicción de que no podemos seguir haciendo la distinción entre patrimonios en un sentido de compartimentos estancos. Es decir, sí, tenemos una convención de patrimonio inmaterial para compensar el enfoque monumentalista y cosista sí, de acuerdo, se entiende la emergencia de la convención de patrimonio inmaterial. Pero hoy día la corriente dominante, y en el mundo además, es la de la gestión integral de los patrimonios, así con plural, en un sentido, por lo tanto, de herencias, de presentes de los antiguos que han llegado hasta acá para recordarnos que podemos recuperar un equilibrio en relación a montones de temáticas de desarrollo, específicamente del modelo de desarrollo. Entonces, y la segunda cosa sería avanzar hacia una denominación que no distinga entre patrimonio material e inmaterial, natural y cultural. No, ya, esos muros de Berlín se cayeron ya. Están hechos polvo. Entonces, me parece que esa es la segunda gran desafío, que es bastante factible, además, creería yo, de integrar en la renovación, en la actualización de nuestra hermosa Carta Cultural Iberoamericana. Y quizás una tercera cosa que hemos hablado poco en este seminario, fíjate, y creería yo que como es más instrumental, podría permear ambas agendas de las otras dos cosas que te he mencionado, y que es el tema de la digitalización del mundo, la desterritorialización de la producción de obra y de conectividad, y en vez de asustarnos con esto de que los chicos hablan por WhatsApp teniendo a su compañero en el mismo espacio físico, más bien ingresar desde la cultura en una dimensión creativa, multisensorial, como muy abierta, diría yo, muy, muy abierta a integrar una agenda de qué va a decir el enfoque de derechos culturales respecto de este mundo que llegó para quedarse, y que vive en este exocerebro que se llama la nube, no sé, la web, y que sí nos impone cosas quizás mucho más aterrizadas y menos abiertas que el enfoque de arte, creación, producción, derechos colectivos de autor o copyleft, copyright. Todas las discusiones que hay que tener ahí están en esta primera efecto de la digitalización, pero tenemos otro que es mucho más concreto e inmediato, que es, por ejemplo, la patrimonialización del acopio de material digital. Vamos a generar protocolos. ¿Cómo se cita el material de producción que existe solo en el formato digital? Y además claro, que el formato digital de lo que entiendo, no te queda para siempre. Eso tiene también un deterioro, esos datos tienen una sensibilidad. Entiendo que no es una cuestión simple, ¿no? Son preguntas súper validantes. Las cinetecas nacionales están migrando muchísimo de su acervo patrimonial, audiovisual, de más de 100 años, ¿no es cierto?, a no solamente la limpieza, la colorización, la mejora del audio, ¿no es cierto? Tenemos hoy día una posibilidad de acceder a documentos audiovisuales de
comienzo del siglo pasado en excelentes condiciones. Eso está guardado en repositorios que por supuesto están en Alemania, entre comillas, digamos, sabemos que están en la nube, en fin, pero que pertenecen desde el punto de vista de la capacidad de sostenimiento de acopio en bits o en la medición que tengas, digamos, de volumen, que dependen de 5 empresas en el mundo. Ya, ¿qué vamos a decir desde el punto de vista de los derechos de propiedad de ese bien público que es nuestro acervo cinematográfico y audiovisual, que nos va a permitir mostrarle en el siglo XXI, en la segunda mitad del siglo XXI, cómo se vivía a comienzos del siglo XIX, por ejemplo? Esa es una discusión que no estamos dando, creo yo. No. Esa sería la tercera que me parece Qué buen aporte, Paula. Quería hacerte una última pregunta y tiene que ver con tu rol dentro del campo de la investigación de las políticas culturales como mujer. Hablábamos hace un momento con Lía, con Sylvie, de las desigualdades de género que también nos atraviesan como investigadoras de política cultural. Y además nuestra función, que ha sido central precisamente en la gestión, ¿no? Que decía Sylvie, la gestión del cuido, ¿no? Que estamos allí un poco, qué decir, detrás, ¿no? Ahora, decía Lía, ya es imposible porque la gente reclamaría si no hay una mujer ocupando espacios, ¿no? De una mesa directiva, o como en este seminario, por ejemplo, si no estuviesen mujeres sería una cuestión, ¿no? Que la gente reclamaría. Pero bueno, más allá de eso, claro, hay unas desigualdades que también te atraviesan como investigadora. Quería que pensaras, porque es un tema que estamos debatiendo. La desigualdad de género estará también en la actualización de la Carta Cultural Iberoamericana. Atraviesa los sectores artísticos, culturales, lo hemos discutido con otras de las ponentes invitadas, pero también quería que desde tu propia biografía, ¿no? Contaras cómo te han atravesado esas desigualdades dentro de la administración pública, sí, pero sobre todo también en la investigación en políticas culturales. A ver, yo creo que he evolucionado con la emergencia y la aparición de mujeres extraordinarias, profesionalizadas, con una fortaleza en abrazar este espacio ultramasculinizado de la investigación, que cuando es para políticas requiere de que tú estés con el sensor súper puesto, el radar absolutamente puesto en un hacer realista. O sea, por definición, las políticas son el mundo de lo posible. Sin perder esto cuando la primera pregunta te dije, voy a soñar porque soy hija de soñadores, mis maestros son todos sujetos que tuvieron el privilegio de formarse en el espíritu de época de los 50, los 60 y comienzo de los 70. Entonces, cuando digo esto, lo digo porque yo creo que ese es un intransable. Yo, por supuesto, a los 20 años lo expresaba en el pelo morado, los bototos, el jeans, ir a la CEPAL y total, yo soy la jefa de estudios y que me escuchen, ¿no? Mis rebeldías eran medio sonzas, digamos, medio zurdas. Claro, me demoraba 15 minutos en que me pusieran atención porque con esa facha y esas irreverencias ridículas, pero hubo una resistencia que yo creo que ha ido como cimentando un espacio donde lo que yo veo es no solamente la feminización
numérica, cuantitativa, somos docentes, por lo tanto vamos tomando el pulso de cómo evoluciona eso, sino también de aquellas que tienen esta vocación que es muy pequeña. O sea, cuando partimos con los programas de posgrado de gestión cultural, yo tenía súper detectado que de 30 estudiantes de magíster no había más de un 5% que se iban a focalizar en la investigación y en las políticas. El resto era gente que iba a la gestión, fundamentalmente a la gestión regional, local, ¿no? E incluso nacional, pero muy pocos, eran muy poquitos los que iban a investigación y a política, por lo tanto, en este sentido. Hoy día estamos, yo creo que en un tercio. Cada vez va creciendo más la gente que, sobre todo en posgrado, que va, y en postítulos, que va clarísimo para allá. Y como tenemos un patrón feminizado de gestoras culturales en América Latina, pensaría que ya las Sylvie Durán se van a reproducir exponencialmente, digamos. Entonces, y para terminar, te diría que lo otro lindo que me ha tocado ver en ponerme vieja con una alucinación con gente como tú y con muchas otras colegas en distintas partes que tienen 40 años por delante de gestión, es que nosotros miramos otras cosas. Entonces creo que, por ejemplo, yo tuve que hacer enrabiada con los europeos, tuve que hacer una concesión de ponerme traje de economista. Tú me pones a hablar de economía y yo hablo como economista de la cultura, así jerga completa, porque tuve que hacer esa concesión para poder ir a los ministerios de producción de data, ir a los ministerios de Hacienda, ir a economía, porque era la batalla que había que dar en ese minuto, ¿no? En esa década. Yo creería que hoy día podemos incluso hacer debates más técnicos en esos ámbitos. Y podemos entonces avanzar en unas agendas que nos pueden sorprender. Yo anoche te comentaba, te decía, Svetlana Alexievich reedita una narrativa de la Segunda Guerra Mundial con el solo hecho de poner el micrófono a cientos de mujeres sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Y es otra Segunda Guerra Mundial. La interrupción de la menstruación en los campos de batalla para las enfermeras de no sé qué. El olor de la carne quemada de los caballos en los carros de trenes que nadie podía liberar porque había que salir corriendo para salvar tu vida. O sea, los gritos, en fin, eso son narraciones de mujeres. Si nos vamos en esta pregunta tuya hacia una proyección de estas sensibilidades que llegan al campo de la investigación con la producción de data y las políticas en este sentido de realidad, yo creo que también van a ir modificándose las agendas. Estoy convencida. Gracias, Pauli, qué gusto conversar contigo.